Capítulo 3. Emocionalidad o resentimiento. La tristeza, el remordimiento y las lágrimas destruyen las células del cuerpo y envenenan la atmósfera del individuo. Florence Scovel Shinn. Las emociones. La Real Academia de la Lengua la define así: emoción, del latín emo, onis, alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Segundo, interés generalmente expectante con que se participe en algo que está ocurriendo. Cada ser humano manifiesta sus estados afectivos de distinta manera y cada comportamiento tiene una emoción detrás que se manifiesta con las palabras y los actos y pone en evidencia lo que sentimos y lo que somos. Las emociones cumplen una función maravillosa para nuestro organismo vivo. Sí, quieren decir que estamos vivos. Cada emoción es una reacción psicofisiológica que nos permite adaptarnos a diferentes estímulos. A veces la creamos con nuestros pensamientos, por eso, si nos quejamos, la queja no deja que vivamos. Las emociones que necesitamos tanto nosotros como nuestros seres queridos nos tienen que dar vida, y estamos para tener vida en abundancia. De allí que tenemos que pensar en todo lo bueno. No hay un ser humano vivo que pueda pasar un solo día sin experimentar una emoción. Tendría que estar muerto. De hecho, los cementerios están colmados de personas que vivían llenas de alegría, mientras muchos viven como si ya estuvieran muertos, llenos de tristezas. No olvide que, como dicen por ahí, la gente mala es infeliz aunque le vaya bien. La gente buena es feliz aunque le vaya mal. Las emociones y el pensamiento no pueden separarse. Como sociedad debemos evaluar las emociones, educarnos emocionalmente y evaluar las emociones que predominan en nosotros, en nuestras familias, en nuestro país. No late de la misma manera un corazón deprimido que uno gozoso. Las emociones nos invitan y nos preparan para el actuar, y desde nuestras emociones enviamos estímulos, órdenes a todo nuestro sistema nervioso y a nuestro sistema social. Por ello, la salud pública está en riesgo cuando la queja no deja. Las familias, las empresas, las parejas, en fin, el quejoso afecta la armonía general. Una emoción puede ser expresada por uno como un rayo y por otro como un suspiro. Tal vez ese es el origen de la expresión que dice que quien a solas se ríe de sus picardías se acuerda. Cada vez que un ser humano se niega a aceptar una emoción, se altera todo el funcionamiento de su cuerpo. Haga el intento, deténgase a recordar en este instante un evento en el que no haya parado de sonreír. Mejor aún si puede recordar 3 momentos de esos que siempre le harán sonreír. Dele de nuevo vida a su vida. Sonría, es gratis. El resentimiento. Es natural que cualquier situación, tarea o actividad genere diferentes sentimientos, y desde mi punto de vista estos sentimientos pueden ser de bondad o de maldad. Estos últimos son los llamados resentimientos, que muchos creen son hacia otro ser humano, pero que en realidad actúan como esas cadenas utilizadas en las viejas cárceles que se observan en las películas antiguas. Se trataba de grilletes con pesadas bolas de acero o plomo atadas a los pies que los reclusos debían arrastrar mientras caminaban. No solo maltrataban las cadenas, sino que las pesadas bolas pesaban, limitaban, herían. El resentimiento actúa igual, lo cargas, lo tienes siempre en tu cuerpo, te limita, te hiere y no te deja avanzar. Es hora de que cambie su realidad y deje el resentimiento.
Rompa esas cadenas. Olvide las heridas del pasado que ya están en el pasado. Ya cicatrizaron. Los problemas del pasado ya fueron. Las decepciones que le provocaron a algunas personas ya pasaron. Olvide el pasado si es pesado. Mire la vida con sentimientos de bondad. Deje el resentimiento. Saque el sentimiento hacia lo que Dios le tiene enfrente. Adelante está lo que puede estar en su vida. Corte esas cadenas. La queja es mala. Es un imán que aproxima esa bola de acero o plomo a su cuerpo. La queja es infecciosa. Aleje el sentimiento. Recuerde que la justificación y la culpa no le dejan avanzar, que usted es quien crea la libertad o se esclaviza del resentimiento. Usted decide si vive en la libertad del sentimiento o en la esclavitud del resentimiento. Recuerde lo que dicen por ahí: si algo que querías no resultó, es porque otra cosa mejor tiene que venir. Grábate esto: lo que hoy es decepción, mañana tendrá explicación. La gente próspera mira a otros con admiración y con agrado, porque sabe que puede aprender en cualquier ser humano. En cambio, algunas personas que tienen simplemente dinero y muchos bienes materiales son pobres en su alma y ven a los demás como enemigos. Su vida gira en torno al materialismo y no pasan al existencialismo. Las cosas materiales y la obsesión por acumularlas pueden ser la muestra de una carencia y reflejan resentimientos ocultos. Son síntomas de la esquetonitis, enfermedad de los atrapados. Muchos de ellos viven encerrados en vidas ajenas. Ven con envidia a quien logra, obtiene y crece. La reflexión es simple: si al otro le va bien y nosotros estamos cerca de él, en su esfera, las olas de la vida traerán su éxito hasta nuestras vidas. Pero si estamos con 3 fracasados y nos quejamos como ellos, seremos uno de ellos. Por el contrario, si estamos con 3 exitosos y actuamos como ellos, seremos parte de ellos. Dime con qué resentido y con cuántos resentidos estás y te diré qué crees y qué obtienes. Es otra forma de asumir el popular refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Yo te lo cambio: dime con quién andas y te diré de qué hablas. Hace algún tiempo leí en redes sociales una frase que me llamó la atención y quiero reflexionar con usted, amigo lector. Quien no aprende a perdonar dificulta su caminar. Perdonar deja una sensación de libertad maravillosa. El sentimiento lo demostramos con el compromiso. Así queda demostrado en las 21 cualidades de un líder, resumidas por Maxwell, quien asegura que el mundo nunca ha visto a un gran líder que carezca de compromiso, porque el verdadero compromiso inspira y atrae a la gente. Por eso resultan muy útiles estas 3 observaciones planteadas sobre el compromiso. Primero, el compromiso empieza con el corazón. Dicen que en el Derby de Kentucky, el caballo ganador se queda sin oxígeno después de la primera media milla. El resto de la distancia lo corre con el corazón. Segundo, el compromiso se prueba con la acción. Una cosa es hablar de compromiso y otra muy diferente es hacer algo en cuanto a esto. La única medida real del compromiso es la acción. Arthur Gordon lo dijo así: nada es más fácil que hablar palabras, nada es más difícil que vivirlas día tras día. Tercero, el compromiso abre la puerta del logro. Como líder, enfrentará muchos obstáculos y oposiciones. Si es que no los ha enfrentado ya, habrá momentos en que el compromiso será lo único que lo impulse hacia adelante. David McNally comentó: el compromiso es el enemigo de la resistencia, porque es la promesa seria que nos presiona, que nos levanta, no importa cuántas veces nos haya derribado. Para mí, un resentimiento es vivir en medio de una emoción negativa de rabia, de ira, de tristeza, de miedo. Sentimientos todos que desatan en nuestra corporalidad un lenguaje que nos limita el actuar. Las obras de arte son las representaciones de un pensamiento, pero también de una emoción. Y qué bonita experiencia es quedar extasiado después de observar una bella pintura, por ejemplo, o cansado de unas muy buenas carcajadas por una buena charla.
Por el contrario, qué pesada es una mala conversación con los gestos que producen los resentidos. El resentimiento nunca va a unir como sí lo hace la risa. El resentimiento se ancla de la palabra expectativa. Es decir, surge hacia el otro cuando una expectativa no fue cumplida. Quien está resentido con algo o alguien lo manifiesta con sabotaje o negligencia y lo aplica no solamente hacia el presente o el futuro, sino que se niega a abandonar el pasado. Lo que realmente cuenta en el resentimiento es lo que esperábamos que fuera y no fue. Las personas, las tareas y las metas por las que tenemos resentimiento pueden estar vivas y permanecer en nuestro pasado, lo que nos impide fluir y hace que aparezca la queja que no deja. En muchas ocasiones necesitamos de otras personas y el resentimiento afecta a nuestras relaciones, lo que no deja que nadie nos ayude. En otras ocasiones cultivamos una especie de resentimiento por no haber logrado en algún momento de nuestras vidas desarrollar con la suficiente destreza alguna actividad. Entonces nos escudamos en frases o posiciones que solo demuestran que nos dejamos manejar por el pasado, por experiencias negativas que no logramos superar. Seguramente usted habrá presenciado situaciones como las siguientes. Aquel que no sabe bailar y dice que es muy malo para el baile, pero camina normal y sus pies sostienen su cuerpo y muchas veces apoyan su corazón. Aquel que dice que no le gusta conducir porque en alguna oportunidad no logró subir el vehículo por una pendiente, por la poca habilidad en el control de los pedales. Aquella mujer que siempre califica mal a los hombres y repite que todos son iguales. Aquel que fue víctima de un perro y que más que temor desarrolla odio hacia todas las mascotas. Quien renuncia al placer de cocinar porque en alguna oportunidad se le fue la mano en sal en una receta. Quien repite que no es bueno en matemáticas, olvidando que ya existen ayudas como las calculadoras, computadores, celulares, entre otros. El resentimiento, la crítica, la culpa y el miedo aparecen cuando culpamos a los demás y no asumimos la responsabilidad de nuestras propias experiencias, dice Lois Hay. Recuerde que cuando alguien dice algo hiriente o se comporta de manera inadecuada, es su problema, no nuestro. Y si elegimos disgustarnos por ello, entonces nos castigamos a nosotros mismos por la transgresión del otro. No tenemos la culpa de la cara que tenemos, pero sí de la que ponemos. Quiero dejar esta frase no para que llevemos la cara a nuestro pensamiento, sino para que reflexionemos sobre la expresión de nuestro rostro cuando nos piden que hagamos algo por los demás. No es simplemente poner buena cara. Se trata de la forma interna, bella o desfavorable, que asumimos frente a determinada situación o actividad. Cuando tenemos rabia, enojo, mal genio, fastidio, molestia, resentimiento, hostilidad, impaciencia, indignación, ira o irritabilidad, cualquier palabra altera nuestra vida y de hecho cambia nuestra expresión. Entonces aquello que no nos gusta se convierte de manera espontánea en la queja que no deja, y lo que es peor, aparece el resentido que tampoco deja. Quien tiene resentimiento por otro ser humano será siempre su esclavo, porque ese es el mayor impedimento para amistarse con Dios. Como dijo Nelson Mandela, al salir por la puerta hacia mi libertad supe que si no dejaba atrás todo el odio, la ira y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Esta manera de masticar los hechos es lo que en última instancia determina que sintamos tristeza, rabia, ira, felicidad o miedo. Cada quien reacciona según lo que tiene en su corazón. Nuestros pensamientos dan paso a nuestras emociones. Todo lo que nos pasa a los que amamos a Dios nos sirve para bien. Todo tiene un principio y un final, además de un propósito detrás de cada suceso y evento que nos ocurre. Debemos discernir y asumir nuestras realidades. Me parece importante tener en cuenta los valores que componen al ser quejoso. Si a ese ser en el que nos convertimos por instantes, a ese ser que no es consciente de lo que ha obtenido o logrado en su vida,
o que olvida ver y disfrutar lo que han logrado otros. Los valores entendidos como esa forma de conducir nuestra vida contienen un elemento de juicio porque incorporan las ideas personales sobre lo bueno, lo correcto y lo deseable. Todos tenemos un sistema de valores que se ve reflejado en nuestras emociones, esos sentimientos intensos que se dirigen a algo o a alguien. Las emociones no son un rasgo, sino una reacción a un objeto. Uno muestra sus emociones cuando se siente feliz. En cambio, los estados de ánimo no se dirigen a un objeto. Todos sabemos que debemos mostrarnos tristes en los funerales o felices en un matrimonio, aunque en realidad estemos sintiendo por dentro algo diferente. En muchas ocasiones las emociones son un poco impuestas por la sociedad. El nivel conductual requiere en lo posible armonía tanto con el nivel racional como con el más importante, el emocional. Nuestras emociones nos ayudan a avanzar, pero las quejas no dejan que estos tres niveles estén en sincronía. Sin embargo, esa armonía no siempre es fácil porque, como dice Gilberto Santa Rosa, la conciencia me dice y el corazón me grita. Las quejas nos afectan porque impiden mostrar las emociones que nos llenan de vida. Emociones como la felicidad, la sorpresa, el miedo, la tristeza, el enojo y el disgusto suelen responder a los mismos estímulos, y en la mayoría de los casos son el reflejo de la personalidad y de la cadena de valores que direcciona nuestra vida. Toda emoción es un llamado de atención. Se supone que lo mueve a uno a determinada acción o reacción. Cuando las emociones se reconocen y se guían en forma constructiva, refuerzan el rendimiento intelectual. Son las emociones y no la razón las que nos mueven a hacer frente a las profundas cuestiones centrales de la existencia. Muchas personas, familias, comunidades y organizaciones tienen hoy diferencias y dificultades porque heredan o traen resentimientos del pasado a su presente. De allí que no vivan ni permitan vivir este regalo maravilloso de Dios que es el presente. Algunas personas incluso generan en su cara arrugas y en su cuerpo problemas posturales. Su emocionalidad y su lenguaje se ven afectados, se irritan por un simple recuerdo. Otras fallecen pero se ven atadas, esclavas de los resentimientos, no despojan su vida y la anclan como cuando un barco se queda en un puerto. Algunas más viven pero llenas de resentimientos que afectan su bienestar y alteran sus sistemas cardíaco y respiratorio. No comprenden que la vida debe ser llevada con tranquilidad y que el lenguaje muestra quién es resentido simplemente. La queja no los deja. Por el contrario, las personas productivas no tienen tiempo de hablar de los demás. Mientras menos se mete en la vida de los demás, más productiva será la suya. Las personas resentidas son tóxicas, hablan de otras personas, de peros, de culpas, de excusas, de justificaciones. Así que no critique, no juzgue. Por favor, descárguese y no carguen su vida con nadie que afecte su ser. Perdone y deje ir lo que le cause resentimiento. La vida, su vida y la de sus seres queridos necesita vida. Dele más vida a su vida. Usted puede tener resultados o puede tener excusas, pero no puede tener ambos. Decida cuál de los dos va a mostrarle al mundo. Lo que es usted determina la manera como ve todo a su alrededor. Es imposible separar su identidad de sus perspectivas. Todo lo que usted es y todas las experiencias que ha tenido dan color y forma a su realidad. En su libro Lecturas Diarias a través de una bella historia, John Maxwell asegura que esa es su lente para ver el mundo. Un viajero que se acercaba a una ciudad grande preguntó a un anciano sentado en el camino:
¿Cómo es la gente de esta ciudad? ¿Cómo eran allá de donde usted viene?, preguntó el hombre. Terribles, desconsiderados, deshonestos, detestables en todo sentido, contestó el viajero. Ah, dijo el anciano, es la clase de gente que va a encontrar en esta ciudad. Apenas acababa de irse el viajero cuando llegó otro a averiguar sobre la gente de esa ciudad. De nuevo el anciano le preguntó cómo era la gente en el lugar que acababa de dejar el viajero. Era gente honesta, decente, trabajadora y generosa, declaró el segundo viajero. Me dio tristeza dejar el lugar. Pues esa es la misma clase de gente que encontrará aquí, respondió el anciano. El miedo se nutre de la ignorancia, pero es una emoción básica y positiva que forma parte de nuestro equipo de herramientas para la supervivencia. Sentirlo es algo desagradable, y a veces la queja ingresa a la mente con el miedo, sobre todo cuando algo es desconocido para nosotros. Si bien es un sentimiento común a todos los seres humanos, no todos lo enfrentamos o padecemos con la misma intensidad. Por eso, cuando podemos conocer lo desconocido, el miedo disminuye o es más fácil de enfrentar. Es el ser humano quien debe controlar las emociones y no al revés. Cuando perdemos el control, decimos cosas que no queremos decir y hacemos cosas que no queremos hacer. Por eso es importante que seamos impecables con lo que digamos y que acompañemos esas palabras con emociones controladas. Se trata de coherencia y congruencia, que significan conciencia. Reprimir significa retener las emociones y expresarlas en el momento adecuado, ni antes ni después. Por tanto, el control del comportamiento es más equilibrado. La vida me dio el privilegio de vivir en Venezuela y en Panamá. En la tierra de Bolívar aprendí durante 2 años, y no fue fácil. En la tierra del Canal viví 5 años y tampoco fue fácil. El miedo pasó por mi mente y se intentó meter en mi ser no una ni dos, muchas veces. Antes de decidir radicarme en ellos durante más días en estos 2 países hermosos, el miedo tocaba mi puerta, nublaba las posibilidades de mi ser. Pero donde hay temor, falta amor, y yo amo esos 2 países con todo mi corazón. Por eso el mensaje que quiero replicarle a usted en estas líneas es que recuerde que Dios nos ha dado el espíritu de valentía y no el de la cobardía. Tenemos que llevar a cabo lo que Dios nos ponga enfrente con amor, actitud, método, orden y resultados. Mientras estaba en momentos de miedo, recordaba una fábula india que quiero compartirle. El ratón miedoso. Había una vez un ratón que estaba constantemente asustado por el gato. Un mago que vio lo sucedido se compadeció de él y lo convirtió en un gato. Al ser gato, empezó entonces a temer al perro, por lo que el mago lo convirtió en perro. Luego comenzó a temerle a la pantera, así que el mago lo convirtió en pantera. Como pantera le tenía miedo al cazador. El mago, bastante cansado, se dio por vencido y lo convirtió de nuevo en un pequeño ratón y le dijo: nada de lo que haga puede ayudarte, porque siempre seguirás teniendo corazón de ratón. El miedo es una sensación natural y evidencia que estamos vivos. De allí que no lo deberíamos descalificar como algo negativo, pues nos advierte y nos protege, nos pone en alerta y dispara nuestras funciones nerviosas y fisiológicas. En lo que debemos pensar es en el miedo irracional, cuando proyectamos ese sentimiento hacia un objeto que nos inmoviliza, que no podemos controlar y tampoco superar. Es necesario conocer, controlar y dominar las fases del miedo. Primero, la imaginación, que nos hace adelantarnos a los hechos y generar ansiedad.
Luego la etapa del miedo, que nos produce pensamientos negativos y cambios en nuestro cuerpo. En tercer lugar está la etapa de la paralización y aceleración, en la cual nos bloqueamos, no actuamos y nos aceleramos. Finalmente llega la etapa de los recuerdos, cuando todo se afinca en nuestra memoria. Los recuerdos nos condicionan por algo que ya hemos pasado y pueden hacer que perdamos oportunidades de vivir momentos memorables. Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Octavio Paz. El doctor Miguel Ruiz sostiene que todos los seres humanos tenemos una enfermedad llamada miedo, que los síntomas son todas las emociones que nos hacen sufrir: rabia, odio, tristeza, envidia y desengaño. Explica que cuando el miedo es demasiado grande, la mente racional empieza a fallar y aparece lo que puede denominarse enfermedad mental. Desde mi poco conocimiento en materia de salud, puedo agregar que algunos padecen esa enfermedad de manera leve, moderada y severa o crónica, y que, así como sucede con las alergias, cuando están cerca de su agente causal, se disparan los mecanismos de defensa. Algunos tenemos miedo a algo en particular y esporádico, en cambio algunos le tienen miedo a todo, pese a que están vivos. ¿Cuántos habrían querido seguir vivos y cuánto quisiéramos nosotros que aún nos acompañaran? La muerte no es la pérdida más grande que existe. La pérdida más grande es aquello que muere dentro de nosotros mientras estamos vivos, dice Norman Cousins. Un saludo de valentía a mis hermanos venezolanos y panameños, y como dice el Papa Francisco, mantengan viva la alegría, no se la dejen robar.